Hoy en nuestro espacio Reavivados por su palabra, apreciado amigo, estaremos estudiando el capítulo número 11 del libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 11. Además de la hija de Faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras: moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, gente de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no os unáis con ellas, ni ellas con vosotros, porque inclinarán vuestro corazón hacia sus dioses. A estas se unió Salomón con amor. Tuvo 700 reinas y 300 concubinas, y sus esposas desviaron su corazón. En la vejez de Salomón, sus esposas desviaron su corazón a otros dioses, y su corazón ya no fue del todo del Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo en los ojos del Señor, y no consiguió cumplidamente al Señor como David su padre. Entonces Salomón edificó un alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de Amón. Hizo así para todas sus esposas extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. Y el Señor se enojó con Salomón por cuanto su corazón se desvió del Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Aunque Dios le había mandado que no siguiese a otros dioses, él no guardó la orden del Señor. Entonces el Señor le dijo: por cuanto hubo esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis normas que te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, por consideración a David tu padre, no lo arrancaré de tu mano, sino de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén que yo elegí. El Señor suscitó un adversario a Salomón, a Hadad idumeo de sangre real de Edom. Porque cuando David estuvo en Edom y Joab, general del ejército, subió a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom, Joab e Israel habitaron 6 meses allá hasta acabar con el sexo masculino de Edom. Entonces Hadad y algunos varones edomitas de los siervos de su padre huyeron a Egipto. Hadad era entonces muchacho pequeño. Se levantaron de Madián y se fueron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán se fueron a Egipto, a Faraón rey de Egipto, que le dio casa, alimento y tierra. Hadad halló también favor ante Faraón, que éste le dio por esposa a la hermana de su esposa, la reina Tafnes. Y la hermana de Tafnes engendró a su hijo Genubat, al cual destetó Tafnes dentro de la casa de Faraón. Y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Cuando Hadad oyó en Egipto que David había dormido con sus padres y que Joab, general del ejército, había muerto, dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo que tratas de volver a tu tierra? Él respondió: nada, con todo te ruego que me dejes ir. También Dios despertó por adversario de Salomón a Rezón, hijo de Eliada, que había huido de su amo Hadad-Ezer, rey de Soba. Había reunido gente contra él y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después se fueron a Damasco, habitaron allí y reinó en Damasco. Fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, su madre llamada Serúa era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa de su rebelión contra el rey fue que cuando Salomón edificó a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Jeroboam era valiente y esforzado. Al ver Salomón que el joven era activo, le encomendó el cargo de la casa de José. Por aquel tiempo, un día en que Jeroboam salía de Jerusalén, lo encontró el profeta Ahías silonita, que estaba cubierto con una capa nueva. Estaban los dos solos en el campo. Ahías tomó la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor, Dios de Israel: voy a romper el reino de mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Él tendrá una tribu por amor de David mi siervo, y por amor de Jerusalén, ciudad que yo elegí de todas las tribus de Israel.
por cuanto me han dejado y han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de Amón, y no anduvieron en mis caminos para hacer lo recto ante mis ojos, ni guardaron mis estatutos y derechos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de su mano, lo retendré por caudillo todos los días de su vida, por amor de David mi siervo, a quien elegí, porque guardó mis mandamientos y mis normas. Quitaré el reino de mano de su hijo y te daré a ti 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días ante mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Te tomaré a ti y tú reinarás como tú desees, y serás rey sobre Israel. Y si prestas oído a todas las cosas que te mandaré, y andas en mis caminos y haces lo recto ante mis ojos, guardando mis normas y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y te entregaré a Israel. Y yo afligiré a los descendientes de David a causa de esto, pero no para siempre. Por eso Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó, huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y se quedó en Egipto hasta la muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón, lo que ejecutó y su sabiduría, están escritos en los anales de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y Salomón durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar su hijo Roboam. Realmente, apreciado amigo oyente, este capítulo presenta la declinación y el ocaso de Salomón como rey de Israel. El Señor le había dado ya instrucciones explícitas para que no se estableciera ningún vínculo matrimonial con cualquier pueblo de la tierra. Y este hombre, que debería haber dado el mejor ejemplo de obediencia a esta orden y que tenía que haber hecho respetar la ley, se convirtió entonces en el más descarado infractor. Un hombre que había sido el más sabio de todos, pero también llegó a ser el hombre más necio de todos. Dice la palabra que sus esposas lo desviaron y llegó a convertirse en esclavo de sus propias pasiones. Allí empezó a adorar a otros dioses. Y en relación a esto dice el comentario bíblico adventista que el culto de esos dioses de la región implicaba ritos demasiado horribles para ser mencionados aquí. Eran tan monstruosos los crímenes cometidos en honor de esos dioses que el Señor ordenó que los pueblos oriundos de Canaán que rendían culto a esas deidades fueran destruidos completamente. Este hombre llegó a descarriarse tanto en su vida posterior que el Señor tuvo que enojarse con él y le retiró su bendición. Por eso aquí el capítulo presenta precisamente toda la declinación de su vida. En primer lugar encontramos allí la profecía de juicio y de castigo y toda la división de su reino. También encontramos sus adversarios, sus enemigos, que en los últimos días no tuvo paz. Y ya al final encontramos entonces la muerte de este hombre. ¿Qué nos puede enseñar a nosotros la vida de Salomón? Lo primero que nos enseña es que el mostrar mucho celo exterior por el nombre de Dios, así como lo hizo Salomón, no es ninguna prueba de que realmente llevamos una vida íntegra y consagrada a Dios. En segundo lugar, nos enseña que el acumular riquezas, fama y todas aquellas bendiciones materiales solo va a multiplicar las oportunidades y las tentaciones para desviarnos de Dios. Además, que señala también la debilidad de cada uno. En tercer lugar, el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, como lo dice Mateo 6:33, tendrá algunos problemas, pero quien lo busca en segundo lugar va a tener verdaderos problemas. Y por último, aunque el arrepentimiento sea sincero y Dios nos perdone, el daño hecho con el mal ejemplo afectará a muchos y esto no podrá ser reparado. Hasta aquí el estudio de este día. Hasta aquí esta corta reflexión. Te ha hablado el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.